Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video. Bueno, fuera de los shooters, estamos en Car X-Street. Por fin este juego está saliendo, ya se puede descargar. Link obviamente en comentario fijado. Y es que señores, aquí lo tenemos, el Car X-Street. Claro que sí, lo están visualizando. Lo tenemos por acá, ando con mi Nissan Skyline. Porque pues sí, es el Nissan Skyline, señores. Y estamos en el poderosísimo mapa, obviamente, del Car X-Street. Un juego que es mundo abierto y es de coches. Ya lo puedes descargar por si tenías algunas dudas posibles. Pero sí, básicamente ya se puede descargar. Justamente lo he descargado desde lo que es la App Store. Ha salido oficialmente. Yo ya sabía cuándo iba a salir porque pues los desarrolladores ya habían comentado. Bueno, ya me habían dicho, mira Destro, vamos a pasar el Car X-Street unos días antes para que lo pruebes y que puedes jugarlo porque el juego sale oficialmente el día 17 para los dispositivos de iOS. O sea, sale para los dispositivos de iOS el día de hoy. Ahora, vamos a hablar algo de detalle. Y es que este juego, para el que me esté preguntando, es un mundo abierto y tiene online. Claro que sí, además de muchas cosas que se pueden hacer, como incluso también utilizar los carros que quieras utilizar a tu gusto, también te lo digo, porque está perfecto. Hay carros muy buenos y también puedes comprar algunas casas y demás, que está perfecto. Al fin y al cabo es de alguna manera rentable. Y también te voy a explicar algo a detalle de este juego. Este juego podría asemejarse a un Need for Speed Carbono con el Most Wanted. Podríamos hablar en estas cositas o excepciones, pero ya es cosa de cada quien cómo lo logre llevar, también te lo digo. Pues bueno, primero que nada, si preguntan si pueden jugar con amigos, sí se puede, es un mundo abierto, se puede jugar tanto offline como online en los dispositivos de iOS. Para la gente de Android, no se preocupen, que han comentado los desarrolladores de que pues el juego ya está casi listo, básicamente, y que están puliendo algunas que otras cosas. Como ustedes saben, para Android siempre puede haber uno que otro problema, pero de momento para lo que es actualmente pues iOS, el juego ya está básicamente. O sea, no hay nada de qué preocuparse. Y si de alguna manera todo sale bien, pues me parece perfecto. Y pues el juego peca de bueno, pero no es malo. Es buenísimo. O sea, básicamente es un mundo abierto en el cual, imagínate, hacer carreras contra amigos o contra gente de otras partes del mundo, jugar en un mapa que literalmente es grande. Ahorita se lo voy a mostrar, no se preocupen, es muy grande. Y vas a tener muchos modos de juego al estilo Most Wanted, al estilo Carbono, al estilo Underground 2 de Need for Speed. Básicamente Car X-Street, no sé si conocían alguno de sus juegos, espero que sí, porque tiene muy buenos juegos. No es la primera vez que crean un juego de dispositivo móvil, de automóvil, claro que no, no es la primera vez. Y pues de que vale completamente la pena, vale completamente la pena. Incluso pues tienen muy buenos carros, que si el BMW, solo que obviamente con algunos que otros nombres porque no tienen las licencias completas. Pero aquí lo importante es hacerle el ánimo, papá, y que el control está muy bueno, claro que sí. No, es que es solo el sonido recorrido de los autos. La customización, que ahorita la voy a mostrar, es brutalmente buena, loco, también te lo digo. Es que es brutalmente buena, loco. R4. Nos falta velocidad, loco. Nos falta velocidad. Y esto es lo que le voy a mostrar. O sea, básicamente, por ejemplo, aquí tenemos el mundo en versión offline. Pero quiero que vean el mapa, qué grande que es. O sea, básicamente el mapa es enorme, loco. El mapa en sí es enorme. Es que es enorme, loco. Es que lo estás viendo, loco. Es enorme esta osada. Solo miren. Aquí, por ejemplo, estamos cerca de un taller de pintura. Aquí estamos en la parte del drift. Aquí de noche. Y sí, tiene ciclo día, ciclo tarde, ciclo noche, ciclo madrugada. Básicamente, la vida nocturna que existe. Ahora, por ejemplo, yo me voy aquí a un taller de pintura para que lo vean, el taller de estilo. O sea, todas las modificaciones que tiene actualmente este juego. Me sorprende. Perdón, ando un poco mal. Me sorprende. Miren, 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 miren. Miren ese flow, güey. Miren ese flow. Miren todo lo que se le puede poner al Skyline, loco. Por cierto, si lo miran así es porque eso después hay que pintarlo. O sea, solo miren, loco. Que si puedes configurar que si las luces delanteras, las traseras, los retrovisores. Obviamente las llantas que no pueden venir o los rines, como quieran decirle. O sea, la parte de los rines. Es que tiene mucha modificación actualmente el juego y me parece perfecto.
porque pues incluso también podés, o sea, a tu gusto, podés actualmente pintar como quieras partes de la carrocería, que si el parachoque delantero, el parachoque trasero, los faldones, las puertas, el techo, incluso pues las luces delanteras que también se pueden aquí actualmente, se pueden pintar, que también lo del capó, que se puede pintar, que si también quieres pintar las luces traseras, que si las querés más a tu gusto, cosa que me parece perfecto, imagínense. Pero es que son cositas, crack, son cositas. Incluso el maletero, el capó, que incluso aquí lo puedes pintar, y la llanta. Eso es la parte de la llanta y carrocería. Pero si hablamos de configuración del carro, o sea, si hablamos de configuración del carro, el carro lo que le podés configurar es degeneradamente muchísimas cosas, imagínense. O sea, tanto que se le puede hacer a este poderoso juego, Dios mío. Qué bonito tener este tipo de cosas y también poder tener varios tipos de mejoras. Por ejemplo, miren, aquí tenemos incluso muchas cosas, como lo que es actualmente las modificaciones de la carrocería, como la suspensión, la transmisión y el motor. Porque, o sea, se le puede comprar de todo. O sea, imagínense, el Ultimate, por ejemplo, se lo instalamos. Ahí está, lo tenemos. La transmisión. Vamos a poner la última transmisión, la Ultimate. Está, se la instalamos. Que si también queremos que otro tipo de carrocería, por ejemplo, la Ultimate, también se la compramos. Aquí también, que si quieres la Ultimate, se la compra uno. Si quiere, obviamente. Y pues el dinero y la monetización, pues básicamente la conseguís jugando, que es lo importante. Entonces, vamos con puro y Ultimate, o sea... Aquí me quedé sin reales, ni cuánto me di. Bueno, no importa. Me quedé sin billete, ¿qué procede? Bueno, no importa. Estamos aquí haciendo más que todo súper chetado mi carrazo. No. Ah, bueno, no, lo de la suspensión ya se lo puse y la carrocería también. Las llantas creo que ya se las puse, pero es que es mejor poner la Ultimate, creo, si no estoy mal. Ah, bueno, ya las tiene, no hay de qué preocuparse. Y la Ultimate que tiene también, ah, pues sí. Creo que está perfecto y me sirve, bueno, está bien. Es lo que le digo, o sea, tiene mucha customización el propio juego. Y me gusta mucho de que así sea, porque hay gente que es amante de los juegos de autos, que lo que más quiere son customizaciones y valen completamente la pena. En fin, cracks, como ustedes ya se la saben, pues vayan actualmente a descargar el Car Extreme. Les dejaré el link en comentario fijado, ya para que pues sepan completamente todo a detalle. Y por si preguntan si hay mundo offline y online. Pues básicamente en la parte de arriba tenemos una opción que dice street.net. Le damos y actualmente nos metería al Street Online en servidores. Y si quieres puedes jugar con tus amigos. Y aquí, como pueden visualizar, son gente real que están acá. Incluso creo que voy a ir a casa para que vean que hay gente acá. Y nos vamos a encontrar con gente del medio que está jugando ya el Car Extreme, porque es un mundo abierto con mucha gente que te vas a encontrar, claro que sí. O sea, por ejemplo, aquí hay un brother. Aquí hay un brother cerca, mira. Creo que aquí hay como 3 brothers cerca. Allá van, ve. ¿Qué pasa, loco? ¿Todo tuani? ¿Qué onda, perro? ¿Todo bien, loco? Todo tuani, loco. Qué bueno, loco. Qué bueno, loco. ¿Qué onda, perro? ¿Todo tuani? Echame una carrerita. ¿Qué onda? Una carrerita que procede, perra. Anda con medio lago, soy hija mía. Cómo suena el motor ahora, loco. O sea, con la modificación que le hice, el motor suena tan rico, loco. Qué rico, loco, al chile. Bueno, pues señores, y esto es el mero Car Extreme. Por cierto, para el que quiera ver lo de los carros, pues aquí tengo varios carros en mi concesionario. Por ejemplo, el Charger. Este es un Charger. Y creo que ya puedo cambiar de coche, porque ahorita actualmente los tengo en cada parte, en cada garaje. Y está muy bien. O sea, por ejemplo, este es el Shelby o el Charger. Solo, este no lo he modificado. El único que he modificado ha sido el Skyline que tengo. Este Charger solo lo compré.
Y lo que es, creo que el que tengo, ah sí, mi Supra. Mi Supra yo lo tengo modificado. O sea, tengo modificado mi Supra y el Skyline. Bueno, la verdad es que este juego vale completamente la pena. Así que para la gente de iOS... No, este no es mi Supra, loco. Este es mi... Espérate, ¿cuál carro es este? Que no me acuerdo. No me acuerdo cuál carro es este, espérate. ¿Dónde está mi Supra? Ah, este es mi Supra, ¿verdad? Espérate, ¿cuál es mi Supra? Es que de la parte delantera... Ah, aquí está, este es mi Supra. Lo tenía ya, loco. Y yo sin darme cuenta. Pues bueno, la verdad es que muy contento con este juego. Espero que la gente lo juegue. Aquí está, mi Supra, loco. ¡Qué hermoso se ve mi Supra! ¡Ay, hueputa! Loco, es que mi Supra corre, loco. Este es mi Supra, señores. Es que estoy enamorado de este juego. Es muy bonito. Me da nostalgia porque es como... Sí, loco. Puta. Voy a terminar dañando el Supra, loco. Pero vale completamente la pena. Si quieren que haga directo de este juegazo, solo díganmelo. Me gustaría hacer directo de este juegazo, loco. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Ya es cosa de cada quien si quiere que pues lo haga directo. Y si no, pues... Es que está brutal, loco. Está brutal. Esta para la captura de pantalla. Ahí. A muerte. Ya pueden jugar con sus propios carros. Y darle como se debe. Ah, por cierto, también tengo otros carros que he comprado. Pero bueno, eso es babosada. Y nos vamos a casa, claro que sí. Bueno, si te ha encantado este poderoso video, te recomiendo descargarte el poderoso, obviamente, juegazo denominado como el Car Extreme. Y es que solo con ver lo que estamos viendo acá, estamos viendo lo más importante, claro que sí. Estamos viendo mi Skyline y mi Dodge Challenger. O sea, qué nivel. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Descarga Car Extreme. Juegazo. ¿Para qué? Vamos a darle.